En México, el gobierno está en una profunda crisis de credibilidad. Las supuestas verdades oficiales se caen a pedazos. Los escándalos ante las violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad son descubiertas pese a las mentiras que las autoridades salen a informar para intentar encubrir a los delincuentes. Esta es la historia. Uno de los casos es el de Tlatlaya, un municipio del Estado de México. Aquí en esta bodega de semillas, el 30 de junio de 2014 se consumó una ejecución extrajudicial por parte de elementos del ejército mexicano. La verdad no se descubriría hasta meses después. El comunicado oficial que emitió la Secretaría de la Defensa Nacional sostuvo que los soldados fueron atacados a tiros por personas armadas que custodiaban la bodega, y que en el enfrentamiento 22 de los agresores perdieron la vida y fueron liberadas 3 mujeres que se encontraban privadas de su libertad. A las personas asesinadas las acusaban de delincuentes y de pertenecer al crimen organizado. Las sobrevivientes, pese a las torturas y amenazas, días después contaron a medios internacionales la verdad. La verdad oficial no se sostuvo, y se confirmó que los militares mataron a las personas que ya estaban rendidas mientras éstas estaban en el suelo. Otro de los casos en los que la realidad se impuso a la versión oficial es el del menor de 13 años de edad, José Luis Tehuatlí, quien perdió la vida el 9 de julio de 2014, durante un enfrentamiento entre pobladores y elementos de la Policía Estatal de Puebla. La versión del gobierno estatal fue que aquel día, durante el operativo para desalojar a los manifestantes de la carretera Puebla-Atlixco, el joven murió por una lesión causada por la onda expansiva de un juetón de un grupo distinto a la Policía Estatal y los manifestantes. Los comuneros aseguraban que los policías utilizaron balas de goma y una provocó su muerte. 2 meses después, en la recomendación de la CNDH dirigida al gobernador de Puebla, el organismo responsabilizó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad, Facundo Rosas, y a los policías a su mando de la muerte de José Luis. En marzo de 2010, en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Nuevo León, 2 alumnos murieron a consecuencia de los impactos de bala que recibieron de elementos del ejército. Eran Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de posgrado con beca de excelencia. El ejército sostuvo que los 2 muertos formaban parte del crimen organizado, pero más tarde el rector del Tecnológico de Monterrey aclaró que se trataban de 2 de sus alumnos. Tras la investigación, se comprobó que la escena del crimen fue alterada y se encontraron elementos suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como al derecho a la información. Pero quizá esta ola de supuestas verdades oficiales que buscan ocultar los crímenes de Estado comenzaron a cobrar fuerza en el sexenio de Felipe Calderón. La noche del 30 de enero de 2010, en la colonia Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se cometió una masacre. 15 jóvenes fueron asesinados y otros 10 más lesionados. Un grupo armado atacó una casa donde estudiantes festejaban un cumpleaños. El entonces presidente Felipe Calderón, de gira internacional y fuera del país, aseguró que se trataba de una masacre entre delincuentes. Estigmatizó como pandilleros a los jóvenes. Su versión se derrumbó. Eran un grupo de alumnos en una reunión de compañeros. Para Raúl Carranca, jurista y académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, estos hechos han generado que la sociedad ya no cree en sus autoridades, porque cuando uno lee las versiones oficiales, de entrada hay un índice muy elevado de incredulidad. Pero esto ya no es posible, pues las redes sociales han adquirido una función muy importante. El gobierno ya no tiene el control, más cuando hay 60 millones de personas en el país que tienen acceso a la tecnología que utilizan para informar y denunciar. El Universal Televisión.